Jerusalén celestial, tus umbrales están pisando nuestros pies para alabar al Dios de Israel, para adorar al Señor. Por Él somos pueblo elegido, nación consagrada, sacerdocio real. Por Él vivimos la unidad. Jerusalén, ciudad santa. Jerusalén celestial, tus umbrales están pisando nuestros pies para alabar al Dios de Israel, para adorar al Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la familia Marín Marrufo, por Justiniano Marín, por los difuntos Rafael Arcángel Cetina Mesh, Gonzalo Novelo, Teodora Constancia, Adriana Marín Marrufo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a seguir ofreciendo nuestras Eucaristías con la intención desde el Santo Padre de toda la Iglesia. Vamos a seguir pidiendo por el fin de esta pandemia. Y seguimos pidiendo por los sacerdotes en estas jornadas de oración, por la santificación de los sacerdotes, que terminará este próximo viernes, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos que haya muchas santas, sabias vocaciones sacerdotales. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Ponemos en manos del Señor a todos los enfermos, especialmente a los que están convaleciendo por el COVID-19.
Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Agías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quien el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la gracia de Dios, hacer lo ordinario de manera extraordinaria es el camino que nos libra de la mediocridad y nos impulsa a la perfección. El sábado pasado reflexionamos sobre la importancia de profundizar en el segundo mandamiento: no jurarás el nombre de Dios en vano, que nos invita a ser auténticos creyentes, de modo que nuestra vida sea de tal manera que no necesitemos de juramentos, como Jesús nos dijo en el Evangelio: no jures de ninguna manera. Y vimos en la vida de San Antonio de Padua, cuya fiesta celebramos ese día, que él es un ejemplo de no necesitar jurar, ya que siendo un predicador extraordinario, lo que enseñó lo vivió, tal como lo hizo Jesús, y que por esto debe ser más popular, y no tanto por ser al que se le reza para encontrar novio u objetos perdidos. Seguimos escuchando cómo Jesús va dando plenitud a la ley de Moisés con sus sentencias. Han oído que se dijo:
pero yo les digo. Ayer Jesús, al recordar el diente por diente, ojo por ojo de la ley del talión, una palabra que significa igualar, hacer algo semejante, y que buscaba hacer una justicia equitativa. Me robaste una gallina, entonces tengo derecho a robarte una gallina, no dos. Y en ese sentido era una ley buena, pues limitaba la venganza, y con ello se debía quedar uno tranquilo. Pero siempre hay la tentación de que para que aprenda el que me hizo daño, le tengo que hacer un daño mayor al que me hizo. ¿Y esto a qué nos lleva? A construir un círculo vicioso que hace interminables las acciones de unos contra los otros. La verdad es que así nunca aprendemos. Jesús, conociendo lo que hay en el interior del hombre, sabía que la ley de talión, aunque era algo bueno por limitar la venganza, no era suficiente para buscar la paz y la armonía entre los hombres. Por eso, al decir resistan al hombre malo, no solo hablaba de pedir al Espíritu Santo el don de la fortaleza interior para no vengarse, sino para romper definitivamente con esa tendencia. Puso el mejor antídoto, que es la generosidad. Al que te pida, dale. Y con esto tenemos que desterrar para siempre aquello de que el que me las hace, me las paga. Si la enseñanza de no vengarse nos parece difícil por nuestra humana debilidad, la enseñanza de hoy es más exigente. Es algo que no quisiera escuchar, que no quisiéramos escuchar. Es más, muchas veces hacemos como si nunca hubiéramos conocido esto que dijo Jesús: amar al enemigo. ¿Por qué es difícil? Porque como en el caso de la venganza va contra nuestra lógica humana, va contra nuestros impulsos. Pero si es palabra de Jesús, esa es la que debemos seguir. En el mundo muchos han dicho frases que han dejado huella, por ejemplo la de nuestro paisano Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Vivió esto? Que lo juzgue la historia, ¿verdad? Y esta de Mahatma Gandhi: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. ¿Vivió esto? Parece que sí. Y parece que él se inspiró en las bienaventuranzas, aunque nunca se bautizó. Y son frases verdaderas, son frases que ayudan, pero ¿cuál es la diferencia con las palabras de Jesús? Dejemos que San Pedro nos lo diga. Cuando la gente se retiró después del discurso de pan de vida, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Benito Juárez o las de Gandhi son de vida eterna. Según San Pedro, no. Jesús sí tiene palabra de vida eterna. Y estas sentencias que Jesús nos dice hoy: no resistan al enemigo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los persiguen y calumnian, ¿les parecen palabras de vida eterna? ¿No parece más bien palabra que aquí en la tierra no tienen sentido? Si se quedaran en frases sueltas, ciertamente no tendrían sentido. Pero Jesús nos da el para qué. Es decir, ¿para qué vamos a amar al enemigo? ¿Para qué vamos a hacer el bien a quien te persigue y calumnia? La respuesta: para que seamos hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Y esto hace la diferencia, porque en el mundo se sigue usando una especie de ley del talión, hasta en cosas triviales, como invitar a una fiesta de 15 años. Uno ve la lista y pregunta: oye, ¿por qué no está esta familia? Y la respuesta es: porque ellos cuando hicieron la fiesta de su hija no nos invitaron, ¿verdad? Cosas como estas es
amar al que te ama, servir al que te sirve, ayudar al que te ayuda. Son cosas buenas, pero no aseguran la salvación. Sería la religión como un club de amigos. Claramente obrar así es hacer algo ordinario, algo común. Pero Jesús ha lanzado esta pregunta: ¿qué hacen de extraordinario? Y sí, es una pregunta que nos debe servir como examen de conciencia. ¿Qué hacemos de extraordinario como creyentes? ¿Qué realmente necesito saber para hacer mías las palabras de Jesús? San Pablo nos da una de las claves, la que les propongo reflexionar una y otra vez. Está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Nos dice: difícilmente podría morir por un justo, o tal vez alguien se atreve a morir por uno que hace el bien. Dios, sin embargo, nos demuestra su amor, porque cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si somos por el bautismo hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, tenemos que hacer lo extraordinario. Como extraordinario es el amor de Dios, como lo escuchamos de San Pablo. En la primera lectura se nos presenta un ejemplo de extraordinario arrepentimiento y de extraordinario perdón. Escuchamos la reacción de Dios ante el enorme pecado de Ahab, que en la misa de ayer se relató y que merece un castigo grande de Dios porque ha visto que su proceder fue abominable. Pero al mismo tiempo Dios se compadece de Ahab porque vio un arrepentimiento sincero y una penitencia proporcionada. Dios mismo le dice al profeta Elías: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Y Dios no lo castiga. Podemos decir a grandes pecados, gran arrepentimiento, y de parte de Dios, extraordinaria misericordia. Al contemplar estos pasajes, debemos tener el impulso de decir con San Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al terminar, permítame recomendarles la película de Cantinflas que se llama Su Excelencia. Sobre todo el discurso final. Pueden encontrarla en YouTube. Basta escribir discurso de Cantinflas en Su Excelencia. Ahí les dice sus defectos. Ahí le dice sus defectos a los dos bandos en que querían dividir el mundo, en cuya parte final habla de las sublimes enseñanzas de Jesús. Es un discurso que ayuda a ver cómo la palabra de Cristo puede hacer que acaben las venganzas y los enemigos se puedan dar la mano. Ya sé que algunos me dirán que es Cantinflas y como película puede tener mucha ficción. Sin embargo, les digo que vale la pena. Pues en este modo artístico lo que dice nos debe hacer reflexionar para encontrar los caminos de Dios para la paz, la armonía, la verdadera felicidad. El discurso de Cantinflas en su parte final va así: hay que legar a nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiesen vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos. Si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac, sin condecoraciones: amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. Cantinflas ha dicho las sublimes palabras de Jesús. Todos recordamos estas palabras que Jesús
al terminar de lavar los pies a los apóstoles. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros, así como yo les he amado, ámense unos a otros. Todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Todos los discípulos de Jesús estamos llamados a hacer lo extraordinario. Y vivir esta enseñanza nos llevará a vencer la mediocridad con que muchas veces asumimos nuestra vida y nuestras responsabilidades. Vivir esto nos pone en el camino de las palabras finales del Evangelio de hoy, que nos fijamos una vez más. No dice Jesús una recomendación, no dice ojalá. Él dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. Que así sea. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones, te ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Dios Padre Creador, te doy gracias por la vida que nos das en Cristo Salvador y Rey. Toma nuestros corazones, te ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Toma nuestros corazones, te ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos,
el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, y bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo,
su obispo auxiliar Pedro, al emérito Emilio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Rafael Arcángel Setinamesh, Gonzalo Novelo, Teodora, Constanza, Adriana Marín Marrufo, Nancy, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
disponemos para vivir la comunión espiritual, dando gracias a Jesús por quedarse en este sacramento de nuestra fe. Pidámosle a Jesús que pronto podamos empezar a encontrarnos en nuestros templos para celebrar la Eucaristía con presencia de los fieles. Pidámosle a Jesús que nos sepamos seguir cuidando y cuidar a nuestras familias. Todo esto lo pedimos a Jesús en este momento de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a los hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce